Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer que estés ahí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por la vida que nos concedes. Ayúdanos que sea para tu gloria y tu honra. Toma todo nuestro corazón y con tus fuerzas ayúdanos a andar por tus caminos. Llénanos de tu Espíritu Santo y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Ahora, Padre, te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que hoy querés enseñarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. La lección para el día de hoy lleva por título Para esta semana. Realmente estamos empezando la lección de esta semana hoy, que lleva por título El Concilio de Jerusalén. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 15:11 y dice: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Después de más de 2 años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. Puesto que toda la iglesia había participado enviándolos como misioneros, era natural que dieran un informe. No obstante, el énfasis de la crónica no estuvo en lo que ellos habían logrado, sino en lo que Dios mismo había hecho a través de ellos. El objetivo del informe, por supuesto, era el éxito de la misión entre los gentiles, aunque muchos judíos también habían abrazado la fe. Desde lo sucedido con Cornelio, la conversión de los gentiles no circuncidados se había vuelto un problema, pero ahora que muchos de ellos ingresaban como miembros de iglesia, el tema se volvió más complejo. Muchos creyentes de Jerusalén no estaban satisfechos. Para ellos, los gentiles primero debían circuncidarse, es decir, convertirse en prosélitos judíos para formar parte del pueblo de Dios y tener comunión con ellos. Hechos 15 gira en torno al problema de los gentiles que alcanza un nivel crítico y de qué manera trabaja la iglesia unida para hallar solución. El Concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia Apostólica en relación con su misión mundial. La lección entonces para hoy, domingo 19 de agosto, lleva por título El punto en cuestión. Desde el principio la Iglesia de Antioquía constó de judíos helenistas y de gentiles incircuncisos, que aparentemente vivían en comunión pacífica entre sí. Sin embargo, esa comunión se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5, mientras pensamos cuál era el problema que enfrentaba la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Estos de Judea, tradicionalmente llamados judaizantes, posiblemente eran los mismos que el versículo 5 identifica como fariseos que habían creído. La presencia de los fariseos en la iglesia no debe sorprendernos, ya que el mismo Pablo había sido fariseo antes de su conversión. Este grupo parece haber ido a Antioquía por iniciativa propia, aunque
Otro hecho que también tuvo lugar en Antioquía tiempo después muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo a los apóstoles, no se sentían muy cómodos con la presencia de los gentiles incircuncisos en la iglesia. En su epístola a los Gálatas, Pablo no habla de manera positiva de los judaizantes, ya que los califica como perturbadores y falsos hermanos, cuyo verdadero motivo era socavar la libertad espiritual del Evangelio y llevar a los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo. El argumento de ellos era bastante sencillo. A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran toda la ley, las leyes ceremoniales judías, no podrían salvarse. La salvación, según creían, habría de hallarse solo dentro de la comunidad del pacto de Dios y según el Antiguo Testamento, no había otra manera de llegar a ser pueblo escogido de Dios, sino mediante la circuncisión. En un resumen, los gentiles no podrían salvarse si primero se hacían judíos prosélitos. O sea, solo podrían salvarse si primero se hacían judíos prosélitos. Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar estos requisitos, porque iban en contra de la naturaleza misma del Evangelio. No obstante, el abordaje agresivo de los visitantes de Judea generó un acalorado debate. La palabra de Hechos 15:2, stasis, tiene el sentido de conflicto o disensión y el tema era demasiado importante para ser tratado solamente en el ámbito local. La unidad de la iglesia estaba en juego. Entonces los hermanos de Antioquía decidieron enviar a varios delegados a Jerusalén, incluyendo a Pablo y a Bernabé, para encontrar una solución. Ponte en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos podrías presentar para defender tu postura? Ahora pasamos a la meditación de este año, que lleva por título Oración desconocida. Parte 2. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daniel 6:2. ¿Qué le habrá pedido Daniel a Dios una vez que supo del decreto de muerte contra él? No lo sabemos. No sabemos qué decía en esa oración diaria, pero sabemos qué significaba. En primer lugar, Daniel abría las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén. Imagino que la casa de Daniel, con un techo plano, como la mayoría de las casas de la Mesopotamia antigua y moderna, era así. Seguramente, siguiendo el diseño de esas casas, la de Daniel tendría una pequeña recámara en una de las esquinas, por encima del techo plano, con ventanas, con celosías para la ventilación. Ese sería el lugar donde Daniel buscaba a Dios en oración y donde era visto desde afuera 3 veces al día orando. Daniel era un hebreo, exiliado en tierra extraña, y seguía la costumbre hebrea de orar mirando hacia la santa ciudad. Vivía en el mismo palacio del imperio, pero no se obnubiló con las luces del reino, ni se empachó con las viandas del rey. Daniel tenía memoria, sabía quién era y cuál era su destino. Anunciaba su testimonio de fe 3 veces al día. Y aunque sabía que le esperaba la muerte, porque el edicto del rey no podía ser revocado, sus ojos seguían mirando a la ciudad de donde había salido de muchacho y a la que probablemente nunca más volvería a ver. En este momento de la vida de Daniel, él tenía aproximadamente 90 años cuando fue arrojado a los leones. Y él seguía arrodillándose para orar. Por esa actitud de devoción, también sabemos que para él ese momento que apartaba para Dios era muy importante. Como Esdras, Jesús, Esteban, se arrodillaba para orar con Dios, para hablar con Dios, escuchar su palabra, reafirmar su vocación, confirmar la obra para la que había sido llamado en esa hora. Dios era para Daniel la razón de su existencia, y ni siquiera su vida era más importante que la razón de su vida, que era su Dios vivo. Por esta conducta,
conocemos el significado de aquella oración desconocida. ¿Es Dios también la razón última de tu existencia? ¿Eres tú un testimonio vivo de tu Dios vivo entre los que te rodean? La oración secreta siempre tendrá un impacto público. Que nuestra oración sea hoy: Señor, que tú seas más importante que mi propia vida. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.